Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Posibilidades. En el episodio de hoy vamos a intentar dar luz, aportar valor para todas aquellas personas que sufren de dolor crónico. Y para ello tenemos a nuestra invitada, que es la doctora Raquel Montoro. Bienvenida, Raquel, ¿qué tal estás? Uf, un poco nerviosa, pero la verdad es que para mí es un verdadero placer compartir este momento contigo. Qué guay. Si te sirve, yo también estoy nerviosa, así que como siempre digo, no sé si algún día se me quitará, pero es lo bonito también, sentir esos nervios de que hacemos algo nuevo y es muy guay el episodio que tenemos por delante. Así que, Raquel, yo te conozco un poco, luego vamos a hablar de qué te conozco exactamente, pero primero me gustaría que te presentaras para las personas que nos están viendo. Yo ya he dicho que eres doctora y especialista en el acompañamiento para el dolor crónico, pero me gustaría saber un poquito qué persona hay detrás de esa profesional. Bueno, pero pues lo primero, buenos días, gracias por tenerme aquí. La verdad es que estoy súper emocionada y lo de los nervios siempre parece que son negativos, pero yo creo que los nervios son buenos porque son como pequeñas chispas de alegría que están por dentro empujándote. La persona que hay detrás del profesional, pues soy una andaluza, afincada en Madrid desde hace muchísimo más tiempo. Yo creo que llevo más en Madrid que en Andalucía. Todavía me sigo comiendo las S y ese tipo de cosas, pero cada vez más depurada. Pues 47 años, madre de 3 hijos. He tenido varios, diría no problemas, sino circunstancias en la vida que me han hecho ser como soy ahora mismo, y yo creo que estoy enriquecida por esas cosas que me han pasado, que no han sido demasiado graves, pero sí que me han forjado como soy, y ahora mismo soy una persona optimista, luchadora y sobre todo con muchas ganas de mejora, pero ya no solo en mi vida personal, sino en lo que puedo dar a las personas que tengo delante, sea familia, amigos, pacientes. Yo creo que sí, que eso, así es como me puedo definir. Ujú. Me encanta cómo has descrito a los nervios. Las chispas, ¿cómo has dicho? No lo sé, he dicho Las como pequeñas chispas, chispas de alegría, sí. porque es verdad que son como, es una sensación así como rara, ¿verdad? Como entre buena y mala, y es Sí. como esa pequeña emoción que te permites en la vida para poder hacer cosas nuevas. Y es súper importante el permitírselo, Ah, aunque eso te suponga pequeños momentos de vértigo. sí, sí, sí. Es que me ha encantado la descripción, me ha encantado. Qué guay, Raquel. ¿Qué hizo que estudiaras medicina o que llegaras a hacer lo que haces hoy en día? Uy, pues son dos cosas diferentes, porque la verdad es que si te soy sincera, no sé por qué hice medicina. En mi familia no hay nadie que sea médico. Mi hermana, que es un año mayor que yo, también hizo medicina. No sé si fue por eso. La cuestión es que lo tenía bastante claro. Creo que no tuve otra opción en Ujú, mi vida, ¿no? Me puse a estudiar medicina. En un principio, pues empiezas con unas ideas y la vida te va cambiando un poco el camino. En el caso de la medicina, el camino está como muy marcado. Empiezas haciendo una cosa y como que el camino está muy marcado, es difícil salirse de ahí. Yo empecé haciendo una especialidad que no me gustó, lo decidí en el primer año, una especialidad por la que yo había luchado muchísimo, cirugía ujú. vascular, lo dejé el primer año. Conocí al que fue mi marido, que era anestesista, y decidí, oye, pues la anestesia me gusta. Hice anestesiología. 10 años estuve haciendo anestesiología, sigo siendo anestesióloga, pero ya no ejerzo como tal, sino que por el camino también vi que había perdido el contacto con el paciente. Anestesiología es una medicina, es una parte de la medicina súper bonita, súper necesaria, pero me di cuenta que había perdido el contacto con el paciente y decidí que lo quería recuperar. Y dentro de anestesiología hay como varias cosas en las que te puedes especializar. Una es Ujú. quirófano, otra es reanimación y otra es terapéutica del dolor, que es donde he estado enfocada en mis últimos 15 años de profesión. Al principio como combinándolo con anestesiología, y desde hace 2 años me dedico en exclusiva al dolor crónico. Y la razón por eso yo creo que fue eso, que perdí un poco el contacto con el paciente, y yo creo que ahora lo he recuperado. Sí. Ujú. Exactamente a día de hoy, ¿qué es lo que haces? A día de hoy lo que hago es tratamiento del dolor crónico, no así como del dolor agudo. Tratamiento del dolor crónico, lo que hago es valorar a pacientes que acuden a mi consulta,
con este tipo de patologías, que si quieres después entramos en Sí. cuáles son las razones, las principales razones por las que un paciente viene a una unidad del dolor. Y lo que hago es tratarlos. Normalmente siempre en la unidad del dolor tratamos o con medicamentos o con intervencionismo, que es haciendo algún tipo de terapia o algún tipo de técnicas, que se me queda también un poco encajonado. Por eso he querido salir un poco de lo que se hace normalmente, porque yo veía que no llegaba a todos los pacientes. Entonces, desde que empecé a hacer dolor crónico, una de las cosas que más me chirriaba era el dejar de hacer cosas por un paciente, y la frase que poníamos en la historia clínica era por falta de alternativa terapéutica, es decir, ya no podíamos hacer nada más. Entonces, eso es lo que le decíamos al paciente. Aquí dejamos nuestra relación médico-paciente porque no podemos hacer nada más. Entonces decía, ¿en serio? ¿No podemos hacer nada más? Entonces Ujú, ahí es cuando empecé a hacer cosas nuevas, a buscar cosas nuevas, que la medicina tradicional sí que se me quedaba corta. Y ahí fue ujú, cuando empecé pues a buscar, encontrar, y yo sigo buscando, que yo creo ujú, que el camino en la vida es realmente el sentido de la vida, el camino. Y ahí ujú. sigo, caminando y Genial. buscando. Vale. Más adelante hablaremos en profundidad de otras técnicas, ¿no? Vamos a profundizar en el dolor crónico. ¿Qué es exactamente, o sea, para quien nos esté viendo, qué personas pueden sufrir dolor crónico, con qué patologías? ¿Nos puedes explicar un poquito más lo que es? Bueno, lo que dice así los libros de lo que es el dolor crónico es lo que experimenta un paciente, y que afecta no solo físicamente, sino mentalmente, anímicamente, un dolor que se prolonga en el tiempo, que más allá del tratamiento que se le haga, dicen 3 meses, pero ya o sea, hay personas que su condición mental o de forma de afrontar la vida, se sabe que tienen más posibilidades de perpetuar ese dolor crónico, ¿vale? Es decir, dos personas que vengan por el mismo problema a la consulta, hay personas que, por así decirlo, han comprado más papeletas para que su dolor se cronifique, ¿vale? Y para mí eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque mi enfoque no debería ser el mismo. Si hay dos personas que son diferentes, aunque tengan el mismo dolor, mi Ujú, enfoque debe ser totalmente diferente, ¿vale? Aunque en la práctica hay veces que es exactamente el mismo, pero los resultados son diferentes porque lo hacemos exactamente igual, y ningún paciente es exactamente igual a otro. ujú. Dices que hay un perfil a lo mejor de personas que tienden más a que sufran ese dolor crónico. ¿Cuál sería el perfil? Perfil de paciente en el que son muy catastrofistas, muy negativos, gente que, pues eso, que no ve soluciones, sino se dice mensajes así como que a mí nada me funciona, todo me va mal, la vida me va mal, ¿sabes? Como que son muy catastrofistas. Entonces, al final, ese tipo de paciente es como al que se le muere una persona llegada y se hunden en el pozo, ¿vale? Y hay gente que, muriéndose la misma persona cercana, son capaces de remontar el vuelo. Pues algo así es el enfrentamiento a los problemas o circunstancias que te da la vida. ¿Mm? Ujú. Por eso es tan Entonces, importante, perdona, no, no, por eso es tan tranquilo. importante no pensar que el dolor es solo un síntoma y nada más, y tratar solo el síntoma, sino que tenemos que ir más allá. Entonces ahí es cuando la medicina tradicional se queda como un poco coja, ¿no? O sea, se queda a medio camino, yo creo. Ujú. Lo que te iba a decir es como que me viene que ahí el paciente tiene mucho poder, o sea, hay poder en la medicina y enfocar ese dolor crónico, pero el paciente tiene ahí mucha responsabilidad y también mucho poder, ¿no? La cuestión es que el paciente no lo sabe. El paciente, entendido así, lo voy a decir a lo mejor un poco franco, pero es un poco borrego en ese sentido, ¿no? Va al médico y espera que el médico le solucione, espera que el médico le haga, espera que el médico, pues eso, haga todo por él. Y al final, el médico es un catalizador, es como yo siempre les digo, yo estoy aquí para darte un empujón, pero el trabajo que tienes que hacer tú es el fundamental. Y yo creo que en eso también la medicina tradicional falla, porque hemos sido muy paternalistas. Al final es como que cogemos al paciente y lo sobreprotegemos y le hacemos y le... No, el paciente es el que tiene que coger las riendas de su propia enfermedad, circunstancia, lo que sea, y apoyándose en los agentes de salud, es el que tiene que tomar las riendas de su vida, en todo, en la Ujú. medicina, en la salud y en todo.
Ujú, totalmente de acuerdo contigo. Em, el dolor crónico a nivel de la medicina, o sea, ¿está asociado a algún tipo de patología? ¿Puede aparecer por muchas causas? ¿Cuándo aparece el dolor crónico? El dolor crónico aparece cuando el cuerpo no es capaz de resolver aquello que originó el dolor. Si es, Ujú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, de las cosas más comunes que vienen a la consulta es dolor lumbar, ¿vale? ujú, Cuando hay una lesión a nivel lumbar, si el cuerpo no es capaz pues imagínate una hernia, que es súper común, una hernia, el cuerpo no es capaz de resolver ese problema, pues se convierte en algo crónico, ¿vale? El que sea algo crónico, también está claro que parece que es para toda la vida, no siempre el que sea crónico significa que sea para toda la vida, ¿vale? Eso también es importante, ¿eh? Yo también es verdad que trabajo mucho con las expectativas, es decir, yo no le puedo decir a un paciente que se va a curar, que le va a desaparecer el dolor. ¿Por qué no? Aunque haya casos en los que sí. Precisamente porque si no desaparece el dolor, aunque quede mínimo dolor, el paciente se frustra y piensa que las cosas no han funcionado como deberían. Entonces, el objetivo principal en la consulta es disminuir el dolor a unos niveles que sean compatibles con la vida y que a veces no se oigan. Es decir, la salud es el silencio del cuerpo. El dolor hace ruido. Entonces, la cuestión es que ese ruido tiene que ser el mínimo posible y que incluso hay veces que no se le escuche. Para mí, eso es un objetivo que tengo que conseguir en la consulta, no que el dolor llegue a cero, por evitar ujú. frustraciones, más que nada. Es muy importante eso que dices, que no tiene por qué ser eterno, ¿no? Entonces, alguien que esté diagnosticado de dolor crónico no quiere decir que lo vaya a tener durante toda la vida. Y eso es como, wow, uf, qué descanso, ¿no? Saber que está la posibilidad de que esto pueda disminuir y que no haya eh, tanto dolor o bajar Mm, el dolor o que no haya. Qué sí, importante eso. Ujú, sí, la verdad es que el tema de que el dolor no, o sea, lo importante para que el dolor no se cronifique o no se quede para nosotros para siempre sería tratarlo de forma precoz. ¿Qué pasa? Que el tema de las unidades del dolor o buscar ayuda para el dolor, ya no te digo unidades del dolor, psicólogos que están especializados en dolor crónico, hay fisioterapeutas que están especializados en dolor crónico, rehabilitadores, que hay muchos, mm, dentro lo que es la sanidad, hay sí. muchísimos expertos en dolor crónico. ¿Por qué? Porque es súper prevalente. ¿Qué pasa? La cuestión es que la gente no va a las unidades del dolor o no busca ayuda en el dolor porque el dolor parece que es algo que tenemos que a veces padecer y eso no es así, ¿vale? No es una cosa que haya sobrevenido y que tenga que quedarse para nosotros, con nosotros para siempre. La cuestión es que hay que tratarlo de forma precoz. Por Ujú. eso hay que sensibilizar tanto a la población como a los diferentes estamentos médicos para darle la importancia que tiene, precisamente para que no se queden. Eso es Ujú. importantísimo. ¿Y cómo lo haces de forma precoz? O sea, yo como paciente, ¿cómo podría... ¿Precoces antes de que surja o cómo sería? A ver, lo ideal sería trabajar en la salud y no en la enfermedad, como hace la medicina. Nosotros trabajamos la enfermedad y a veces creo que llegamos tarde. O sea, a veces y muchas veces llegamos tarde. Trabajar en la salud sería fundamental, pero no nos enseñan eso en la facultad. Entonces, siendo realistas, teniendo lo que tenemos ahora mismo, lo que hay que sensibilizar a la población. ¿Cómo lo hacemos? Pues con este tipo de labores como tú haces, dándole voz al Ujú, dolor crónico, hablando con los diferentes especialistas para que el dolor, o sea, el remitirlo a una unidad del dolor crónico no sea la última opción, sino una de las primeras. Eso sería fundamental y darle voz, o sea, darnos publicidad, por así decirlo, que la unidad del dolor no es una unidad de paliativos, no es la última opción, debería ser una de las primeras. Pero cuando te digo la unidad de dolor crónico, lo ideal no sería un médico especialista en dolor crónico. Sería maravilloso tener una unidad con rehabilitadores, con fisioterapeutas, con nutricionistas, con psicólogos. Eso sería maravilloso, ¿vale? O sea, lo ideal sería tener unas unidades de dolor completas ujú, que enfoquen al paciente desde muchos puntos de vista, porque el dolor es un síntoma de millones de cosas. Puede ser un síntoma de personas que tienen problemas a nivel emocional, que sea la expresión de una enfermedad reumatológica, que sea una lesión a nivel de la espalda, que puede deberse a tantas cosas. Dolor
se debe a tantas cosas que no podemos decir, no, es que solo un médico puede tratar el dolor. No, no, eso es totalmente equivocado. Pero te diría que esto ni nada, porque también hay otra de las cosas de las que adolece la medicina tradicional que, o sea, hacemos como cachos del cuerpo, ¿no? O sea, el que trata la cabeza, el que trata los nervios, el que trata el estómago, el que trata el hombro. Pero si Ujú, somos un todo, ¿cómo podemos trocear un cuerpo? Si somos un todo. Cuando lleguemos a hacer una medicina de verdad integral, que podamos incluir o englobar todo el cuerpo, ahí es cuando de verdad estaremos haciendo una medicina de calidad, que demos valor y que realmente estemos tratando a, al paciente, no al dolor de hombro, estamos tratando a un ujú. paciente entero. Entonces es fundamental, fundamental esa visión. Mm. Buah, me encanta escucharte, o sea, me, me gusta mucho escucharte porque yo, como paciente en algunas ocasiones, esto lo he hablado contigo con anterioridad, ver a un médico al otro lado que me pueda explicar tantas cosas y justo lo que dices ahora, ¿no? Que en la medicina se debería trabajar por la salud y no ya cuando estás enfermo, ¿no? Entonces, es muy guay poder escucharte y poder escuchar a una doctora con esta visión. ¿Cuál es el abordaje que haces tú en el dolor crónico? Lo primero es ver a, a la persona que tienes delante, ¿no? Es verdad que tenemos el tiempo que tenemos un tiempo limitado, me encantaría tener consulta, mi ideal sería tener una consulta propia y tener todo el tiempo del mundo para escuchar al paciente, pero lo primero es ver al paciente que tengo delante y un poco, ya de primera ya sabes el tipo de paciente que es, lo que te he dicho, ¿no? Esas banderas amarillas que te surgen porque tienen diferentes cosas detrás. Ellas vienen a consultarte por el dolor de rodilla, pero hay algo por detrás. Entonces, intentarlo verlo todo, ¿vale? Ujú, Ser súper empático. Muchas veces los pacientes vienen a verme solo para poder soltar todo lo que tienen dentro. Yo siempre les digo, suéltalo, este es tu espacio seguro. Cuéntalo, ¿verdad? Que normalmente vienen con su pareja, sus hijos, que son ujú. esos pepitos grillos que están siempre alrededor, ¿no? Entonces se sienten un poco cohibidos, pero siempre les digo que es su sitio para contármelo todo. No, esto, doctora, no tiene importancia. Sí, sí que tiene importancia, ¿vale? Entonces, desde esa visión, la verdad es que cada vez, lo que intento es cada vez, que también lo hago, ¿eh? No voy a decir que no, pero cada vez intento poner menos medicación, ¿vale? Eso Ujú, sí que es una de las cosas que me parece que no porque no funcionen, sino me parece que el sumar medicaciones de los diferentes médicos, otra cosa que creo que no hacemos mal, porque nadie coge la medicación de esos pacientes y la valora de forma integral. Ni siquiera el ujú, médico, el pobre médico de familia que está súper sobrecargado puede hacer eso, porque ¿quién es él para quitar la medicación que han puesto otros especialistas? Entonces creo que al final el paciente que tiene 10 medicamentos y sigue enfermo, algo estamos haciendo mal. Entonces intento poner cada vez menos medicación, intento también es difícil, intento que modifiquen su estilo de vida, dándole ujú. lo que te he dicho antes, que al final el trabajo diario es el que vale, no el que venga para verme una vez cada 3, 6 meses va a ayudarte, no, no, el trabajo diario, el quitarle ¿cómo decir? Sus creencias erróneas, ¿no? El no me muevo porque me duele, o no, si doctora, si yo casi no como, ¿sabes? Pero tengo sobrepeso, entonces quitarle un poco esas creencias limitantes que tiene y darles el poder de su curación y después intentar ayudarles sobre todo con intervencionismo. Cuando hablo de intervencionismo, hablo sobre todo, en el dolor hacemos como técnicas, pues infiltración a nivel local o tratamiento intravenoso, también hacemos mucho para darle ese empujón, es decir, si tienen un dolor muy localizado en la espalda, muy localizado en el hombro, pues intentar disminuir el ruido de ese dolor para que ellos encuentren fuerza y tirar para adelante. Ujú, ujú. Me ha gustado mucho también cómo defines, ¿no? El dolor como ruido, como que algo va mal, ¿no? Ahí sí que actúas tú con alguna intervención, lo que tú dices, pero lo principal que puede hacer una persona es lo que decías, ¿no? Cuidarse a nivel de hábitos, a nivel emocional, a nivel de creencias. Em, cómo debería ser cómo deberían ser esos hábitos para que
ayuden a la persona a mejorar y a tener menos dolor, lo que está en su Yo poder. creo que, claro, la cuestión es que la idea que tenemos siempre de hábitos saludables es los hábitos que tenemos siempre, pues comer mejor, hacer ejercicio, ¿no? Eso es lo que yo creo que como el básico. Aquí el limitante yo creo que es la mente, el poder de la mente, que yo creo que es el órgano más importante, no el cerebro, ¿eh? No la mente racional, sino la mente emocional, que es la que realmente nos limita. Si eso no está bien, si no nos cuidamos a nivel emocional, todo lo demás, ni tienes ganas de hacerlo, ni ves los resultados, ni eres positivo, ni eres optimista, ni nada va a mejorar. Entonces yo creo que ahí es donde creo que mis siguientes pasos van a ir, ¿vale? Estoy formándome en psiconeuroinmunología precisamente para darle toda esa importancia a la mente porque creo que si somos capaces de llegar a la mente de los pacientes, yo creo que ahí es donde hay la gran palanca para que mejore toda su existencia. Sí, entonces yo le diría que el mejor hábito que puede tener una persona es cuidar su coco, pero a nivel no solo de psicólogo, ¿vale? Te digo a nivel de meditación, al nivel de parar, al ver en qué modo estamos en la vida, si estamos en modo supervivencia, en modo víctima. Es que hay tantos papeles que estamos que tenemos en la vida que no nos damos cuenta si no paramos, ¿vale? Estamos siempre, o estamos en el pasado, o estamos en el futuro, o esa ansiedad. Yo veo tanta enfermedad muscular, miofacial, gente que viene contracturada brutal y no se da cuenta de que realmente eso es su cuerpo pidiendo a gritos que su cabeza pare un poco. ¿Qué pasa? Que la gente viene con necesidad de respuestas rápidas, de quiero que esto se me vaya, que el dolor se me vaya. Pero es que hay un trabajo debajo que hay que hacer y hay que, pues eso, parar la mente, parar y cuidar la mente. Eso yo creo que es fundamental. Y es complicado, eso en una consulta es complicado decirle a la persona, oye, mira, que tu cabeza va a mil o que está en modo víctima o, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo quiero ahora un poco incorporar a mi forma de hacer las cosas, no quedarme solo en lo que he dicho al principio de pastillas e intervencionismo, sino ir más allá en el sentido de si no puedo tener un psicólogo en mi unidad, que eso sería la bomba, Ujú. pues darle importancia a eso, a lo que es la mente y ayudar a la gente desde esa perspectiva. Mm. Ujú. Claro, yo me pongo en la situación de una persona que tiene ese dolor crónico y claro, pues a lo mejor lo que quisiera es que se me quitara ya y quiero resultados ya. Me ha venido como, ¿no sería también trabajar la relación que tengo con ese dolor para poder trabajar en profundidad mi mente? O sea, ¿cómo me relaciono yo con el dolor? Eso es importante, ¿no? Súper, súper importante, porque hay gente que no sabe que a veces el dolor está para darle un beneficio. Fíjate lo duro que es esto decirlo, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. Personas mayores que se sienten muy solas, que su familia no le hace caso y la única forma que tiene de que le hagan caso es decir que le duele. Ay, que no me puedo levantar, ay, hija, ven a ayudarme. Ay. Entonces hay un beneficio secundario que la gente no se da cuenta, pero que es algo inconsciente. Tú no lo haces porque sí. O sea, tú no haces, oye, voy a utilizar mi dolor para que la gente me haga caso. Pero claro, si tienes ese beneficio secundario, no vas a querer que ese dolor se vaya, porque te está aportando cosas beneficiosas sin tú saberlo. Ese es uno y otro es, por ejemplo, el que necesita un reconocimiento a su dolor porque está pidiendo una incapacidad o una discapacidad y sin darse cuenta, su cuerpo está diciendo, oye, este dolor nos beneficia. Entonces eso también es importante, pero claro, ¿cómo le haces ver a un paciente que su dolor tiene un beneficio secundario? ¿Sabes? Ujú, Es complicado. Desde el punto de vista médico no estamos preparados para ello, ni el paciente viene a tu consulta buscando esa respuesta. Entonces, eso me parece fundamental. La relación que tenemos con el dolor me parece fundamental, sí. O el que seas víctima, el hacerte víctima a los ojos de los demás, o justificar tu justificación de por qué haces lo que haces o por qué no haces lo que haces por el dolor. Es que, claro, es un todo, es un todo. Mm. ujú, ujú.
Justo hace nada, mi madre tuvo una caída y tiene aplastadas las vértebras y sufrió, o sea, se está recuperando ahora está mucho mejor, pero hubieron semanas que sufrió muchísimo dolor. Ella me decía ayer que se encuentra un poco mejor, que en esos momentos, o sea, no, su cabeza no veía nada más. O sea, y para estar así, digo, pero mamá, tan fuerte, dice, no, no, es que cuando estoy así es que no tengo ganas de nada y no quiero nada, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre ahí cómo llegar a la mente, ¿no? De esa persona para que pueda reconducir en esos momentos de máximo dolor. Claro, lo que me está hablando es de un dolor agudo de aplastamiento Ujú. vertebral. Date cuenta que un aplastamiento vertebral es como si te rompieras un hueso, no, es que sin el cómo, una fractura, o sea que eso creo que es de los dolores más intensos que hay. Y el problema de las fracturas vertebrales es que no las podemos inmovilizar como podemos inmovilizar un brazo o una pierna, ¿vale? Me parece interesante también lo que dices porque así como he dicho que las características que tiene una persona hacen que su dolor se cronifique, también el dolor de forma mantenida hace que la persona tenga esos pensamientos que dice tu madre. Tu madre, claro, ha sufrido uno de los dolores más intensos que hay, pero esos dolores de baja intensidad, Ujú. imagínate una lumbalgia de baja intensidad o una contractura muscular que se mantiene en el tiempo, de baja intensidad, pero muy mantenidos en el tiempo, también hace que la persona se le afecte el estado de ánimo, estado depresivo, ¿sabes? Todo eso es como una retroalimentación. No Ujú. solo la persona que es negativa, catastrofista, tiene dolor, sino que el dolor puede hacer que tú te vuelvas así, ¿vale? Entonces tu Ujú. madre en esos momentos, el cerebro está tan centrado en ese dolor, tan centrado en ese dolor, que no existe otra cosa. Es como, literalmente, me estoy muriendo de dolor y Sí. el cuerpo lo siente así. A ver, cuando el dolor es tan intenso, lo importante es el tratamiento agudo. Tratamiento Ujú. agudo, te estoy hablando de darle caña al dolor, o sea, de Ujú. darle con analgesia potente para Ujú. intentar disminuirlo y que el cuerpo sea capaz de hacer, o sea, o la mente pueda estar entretenido en otras cosas. Ahora que te digo eso, también me viene a la cabeza que el tener entretenida a la mente es súper poderoso, porque el dolor se procesa en la mente. No se procesa en la espalda, no se procesa en el hombro, se procesa en la mente. Si tú tienes la mente entretenida con otra cosa, el dolor es menor, porque la mente Ujú. está distraída. El poder de la mente es tan importante que es que no nos damos cuenta, pero por eso yo también le digo mucho a los pacientes, si hay algo que te guste hacer, coser, leer, tomar café con las amigas, ir al cine, lo que sea. La mente es súper poderosa y también es fácil de distraer, pero tenemos que Ujú. encontrar ese hacer, ese encontrar algo que no sea solo dolor, porque estamos ahí metidos en el dolor y parece que no existe otra cosa. Pues Ujú. hay que distraer a la mente. Entonces, en caso de tu madre hubiese sido darle caña al dolor, pero sin miedo y tener a la mente distraída, ¿vale? Ujú. Ujú. Porque si no, las dos cosas se focalizan y es un cóctel molotov. Sí. Ujú. Sí, esto que dices o sea, es que me apasiona el poder de la mente y trabajar nuestra mente, ¿no? Yo te conozco a ti porque hice un proceso de coaching contigo. A finales del 2024, principios del 2025, me acompañaste en un proceso de coaching y me parece muy curioso que una doctora estudie coaching transpersonal. Entonces, ya has vislumbrado un poco el para qué, pero me gustaría que nos contaras cómo llegaste a decidir, quiero estudiar esto y qué es lo que aporta el coaching a tu consulta. Ujú. Bueno, lo que he dicho antes, que la medicina tradicional se me quedaba corta en el tratamiento de algunos pacientes de dolor crónico. Y entonces dije, a ver, algo diferente tengo que hacer. Me he formado en diferentes tratamientos. Ahora le doy menos poder a lo que es el tratamiento agudo de decir quiero quitar el dolor rápidamente y ahora me baso también más en tratamientos que van un poco más a la raíz de la fisiología del ser humano, pues ozonoterapia, antioxidantes. También me quiero formar en nutrición, pero no me da la vida para más, pero creo que hay cosas en la base del cuerpo humano que podrían dar muchísimos más frutos
y más a largo plazo que lo que es el tratamiento agudo con corticoides, que también los uso, pero que me parece que, bueno, que me lío. En lo que te... ¿Por qué hice coaching? Pues hice coaching precisamente para buscar respuestas y como no puedo hacer el grado de psicología, que es lo que me gustaría realmente, pues dije, ¿cómo es la forma más rápida para intentar ayudar a esas personas? Dije, bueno, pues me voy a informar y dije, yo soy de impulso, dije, uy, coaching. Y Ujú. elegí el máster de coaching que me venía como que me parecía que era más alineado con lo que yo creía o que más podía ayudar a mis pacientes y que empezaba rápidamente. Entonces dije, pues esto, me metí en un máster de coaching que dije, madre mía, a ver cómo salgo yo de esto, porque fue intenso de autodescubrimiento y me dio, no solo para el tratamiento de los pacientes, sino me dio otra forma de ver la vida, de tratar con las personas que tengo delante, que para mí ha sido todo una revelación. No sé si alguna vez haré coaching profesional como tal, Ujú. pero lo que fui a buscar lo encontré. Encontré, pues eso, lo que te digo, otra forma de relacionarme con las diferentes personas, ya no solo pacientes, porque los pacientes no dejan de ser personas, se les pone otra etiqueta, pero siguen siendo Ujú. personas con su historia. Entonces, el coaching lo que me ha dado es, yo creo que de todas las cosas que me ha dado, aparte del autoconocimiento, me ha dado la capacidad de hacer escucha activa. Es decir, no solo escuchar y ya estar pensando en lo que vas a responder, ¿no? O sea, ya tengo la respuesta ahí esperando. No, no. Poner todos mis sentidos, toda mi capacidad, mi intuición, eh, alineados con la persona que tengo delante. Pero te estoy diciendo eso, te estoy diciendo amigos, a mis hijos, eso por un lado. Después me dio la capacidad de hacer preguntas poderosas. Esto sí que lo utilizo mucho en consulta. ¿Qué es la pregunta poderosa? La pregunta que tú le lanzas a la persona que tienes delante y que lo que quieres que te responda no es un sí o un no o un bien automático, no. Quieres que busque en su propia historia mental, en su propia persona y encuentre la respuesta, no la que tú quieras que te dé, sino que encuentre sus propias respuestas. Porque es que lo tercero que he aprendido es a no dar consejos. Los doy, sí, siempre, Ujú. alguna vez doy consejos, pero lo que intento es no dar consejos. ¿Por qué? Porque los consejos son mis respuestas a mis circunstancias. No resuelve el problema o la circunstancia que tengo la persona delante, porque yo no me sé todas sus circunstancias, no me sé toda su historia. Entonces, son ellos los que se tienen que dar sus propias respuestas. Ujú. La pregunta que le hago a una persona, aunque sea la misma que le hago a otra, las respuestas van a ser completamente diferentes. Y es maravilloso cómo la gente de repente se da cuenta y dice, ah, si esto es lo que a mí me vale. Y sobre todo le das autonomía, le das el poder de su propia vida, el poder de su propia respuesta. Y eso Ujú. es maravilloso, que encuentren su propia respuesta. Y se dan cuenta, se les ilumina la cara y dice, claro, era esto. Esas son las tres cosas. Pero te digo, lo que te decía es que yo lo utilizo con mis propios hijos. Bueno, mi hija pequeña, que es muy lista, me dice, mamá, ya me estás haciendo coaching, ¿eh? Porque es que al final te sale solo, ¿eh? Que al final, al principio te sale como un poco artificial, al principio cuando empiezas a practicarlo, pero después te sale solo. Sabes que hay preguntas que no debes hacer y preguntas que siempre debes hacer. Y entonces es súper chulo cuando la gente llega a su propia, a su propio consejo, ¿no? A su propia realidad. Y como, bueno, no sé, es como maravilloso. Bueno, tú que lo haces de Sí, forma mucho más profesional que yo, no, no más profesional, sino más de forma más continua, ¿no? Porque yo creo que sí, todos somos sí, profesionales sí, y es totalmente. maravilloso cómo la persona llega a su propia verdad. Y Ujú. es un subidón, ¿eh? Es un subidón. Sí, lo que dices en primer lugar que te da la capacidad de ver a la persona que tienes delante, ¿no? Y entonces yo me estás explicando y me imagino pues a una persona, un paciente que está en tu consulta y que le estás escuchando. Yo lo he dicho en más de una ocasión, creo, en el podcast, pero a mí se me encendió esa llamita por el coaching cuando en una consulta que yo tengo endometriosis, cuando estaba con el ginecólogo y me sentí escuchada, después de pasar por médicos donde no me sentí escuchada, cuando me sentí escuchada, o sea, para mí fue un regalo porque sí que me explicó muchas cosas, pero me preguntaba
y yo me podía expresar cuáles eran mis miedos. Entonces, si yo te digo cuáles son mis miedos, tú como profesional me respondes en dónde me puedes ayudar y dónde no, ¿no? Y entonces es como, te da valor como persona y a tu sufrimiento, a lo que estás pasando, y eso es, vamos, súper valioso, el sentirte visto y el sentirte escuchado. Es Mm. un regalo. Qué bueno. Dar espacio, ¿verdad? Sí, dar Sí, espacio, porque es que la gente parece, o sea, no quiero echar piedras sobre el tejado de los profesionales, pero muchas veces nos ponemos en el papel de como yo estoy por aquí, tú estás por aquí. No, perdona, estamos al nivel, yo tengo más conocimiento y te puedo ayudar, pero primero tengo que darte la oportunidad de que tú expreses con total libertad lo que te pasa, sin que haya ningún atisbo de juicio. No, es que esa es tu vida, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que eso es una cosa que he aprendido y la verdad es que me merece todo el tiempo empleado en esta formación, sí. sí, es lo que dices. Tú tienes los conocimientos y te puede ayudar y puedes ayudar a tus pacientes, ¿no? Pero cada persona es un mundo y es necesario que sepas y conozcas el contexto de esa persona que le ha llevado a estar en la situación en la que está y desde ahí, pues a lo mejor a través de tus conocimientos puedes abordar desde un lugar o desde otro. Mm, Qué sí, chulo, así es. qué chulo. Mm. Y para esa persona que ahora se encuentre, que tiene dolor crónico, que lo está pasando mal, que a lo mejor mentalmente está en un bucle, ¿no? Porque, como tú decías antes, cuando es un dolor extendido, pues al final te afecta, ¿no? A tus pensamientos, a la mente. ¿Qué le dirías? ¿Qué caminos puede tomar? Lo primero, pedir ayuda. Muchas veces nos quedamos, así como la gente que utiliza, que he dicho que utilizaba el dolor como para que sea más atendido, un beneficio secundario, también hay muchísima gente como que no quiere molestar, como que, bueno, es que el dolor, muchas veces gente que me llega a la consulta me dice, no, es que yo tengo el umbral del dolor muy alto. No necesitas enmascarar el dolor, te duele, busca ayuda. Busca ayuda. ¿Dónde buscar ayuda? Lo primero, a las personas que tienes alrededor. Muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo actuar. O sea, no hay cosa más bonita del ser humano que el que te permitan ayudarle a las demás personas. La gente se siente como mal, ¿no? Cuando pide ayuda y yo creo que es maravilloso. Y por lo pronto, si estás escuchando este podcast y tienes dolor, acude al especialista que sea que te lleve a una unidad del dolor crónico y que nosotros te podamos explicar en qué consiste todo tu dolor, la razón por la que te duele, que a veces no siempre se sabe, ¿eh? O sea, esto también quiero dejarlo claro, que muchas veces la unidad del dolor no busca el origen del dolor. ¿Te duele? Vamos a ponerle solución, ¿vale? Y que a veces la solución no pasa por cirugía, ni por medicamento, ni por intervencionismo. Muchas veces pasa por empezar a poner en orden, pues eso, la mente sobre todo. La mente es súper poderosa y yo creo que antes que una unidad del dolor, yo iría ante a un psicólogo o a un coach. Hay psicólogos especialistas en dolor crónico que, que se empieza por ahí y después si queda algún tipo de dolor en alguna otra zona, a lo mejor sí que lo podemos tratar. Pero si la mente no está bien, el resto del cuerpo va a sanar difícilmente. Pero vamos, ante cualquier duda, a un especialista de dolor crónico. Que estamos además, somos especialistas en escuchar y yo siempre le digo a la gente cuando viene y dice, no, doctora, no le quiero entretener y tal. No, no, es que este es mi trabajo. Es que estoy aquí para escucharte, estoy aquí para atenderte. O sea, que estamos aquí para esto. Que bueno, dices, le has dado importancia durante todo el episodio a la mente. Antes has dicho que si tuvieran que hacer algo, pues sería como meditar, ¿no? Entrenar, meditar, que sería como entrenar la mente, ¿no? Entrenar la mente para estar en el presente, claro. Ujú, ujú. Para que Em, pare. Próximamente vamos a traer al podcast a una especialista en meditación, porque, o sea, nos pensamos que meditar es poner la mente en blanco y nada más lejos de la realidad, ¿no? Que es estar presente y poder ver tus pensamientos y enfocar esa mente, ¿no? Entrenar tu mente para poder observar esos pensamientos. Qué bueno.
No sé si te gustaría añadir alguna cosa más, Raquel, que algo que se haya quedado ahí y te gustaría comentar. Lo primero, deseando escuchar el siguiente capítulo de meditación, porque, eh, como he dicho al principio, no soy perfecta, me encantaría serlo, y esa es una de mis asignaturas pendientes. Sí que es verdad que he hecho cursos de crecimiento personal y tal, pero me falta el parar y meditar. Me parece fundamental y súper difícil, pero como todo al principio, cuando uno dice voy a empezar a correr, parece súper difícil, pues vamos a empezar a andar y después a correr. Ujú, ¿Qué me gustaría comentar? Sobre todo que la persona tiene el poder de su vida en sus manos, que no le dé ese poder a nadie, pero cuando digo a nadie, ni a su pareja, ni a los médicos, que cuestione y que se forme en el sentido de que busque, que ahora hay muchas posibilidades de buscar sitio, evidentemente, con calidad, que pida ayuda, que la gente estamos deseando ayudar y, y que siempre hay vuelta atrás, que no todo está perdido, que hay que seguir luchando y que, pues, que hay que luchar, que estamos aquí para ello. Mm. ujú. Siempre digo al final del episodio que, como se llama, creando posibilidades, que creen alguna posibilidad a las personas que nos están viendo y has creado aquí un montón de caminos para que esas personas que tienen ese dolor puedan buscar y sobre todo que se den ese poder eh, y esa responsabilidad, ¿no? Que tienen mucho poder para sentirse mejor y poder encontrarse mejor. Así que gracias Raquel por este ratito, me ha encantado charlar contigo. Y, y nada, a las personas que nos están viendo, si os ha gustado el episodio, darle a me gusta, comparte el episodio con aquellas personas que sientas que les puede ayudar. Y se me olvidaba, Raquel, si necesitan, si quieren hablar contigo, contactar contigo, yo pondré debajo tu página web. No sé si hay alguna otra forma de contactar contigo. Por teléfono, pero en la página web ya está el teléfono, o sea que por ahí pueden contactarme sin problema. Mm. Vale, perfecto. Pues os pondré la página web de Raquel y nada, gracias por estar al otro lado. Un beso y hasta el próximo episodio. Chao. Muchísimas gracias, Vero. Un placer. Chao. Para las personas que estáis sufriendo de dolor crónico, espero y deseo que Raquel os haya brindado nuevas posibilidades para poder trabajar en vuestro bienestar y que os podáis encontrar mejor. Para los demás que en este momento no sufrimos de dolor, se me ocurre que podemos trabajar de forma proactiva para lanzar luz, brillo a esas personas que quizás están viviendo una temporada gris. Y es de lo que habla Raquel, la escucha activa. Hay un texto que me inspira profundamente. Habla de la escucha profunda y dice así: la escucha profunda es una práctica maravillosa. Si eres capaz de escuchar a alguien durante 30 minutos con compasión, podrás ayudarlo a sufrir mucho menos. Si no practicas la compasión con conciencia plena, no escucharás durante mucho tiempo. Practicar la compasión conscientemente significa escuchar con una sola intención: ayudar a la otra persona a sufrir menos. Crear esos espacios de escucha sin juicio puede aliviar el sufrimiento de los que tenemos alrededor. Gracias por estar al otro lado.